Hace poco en un episodio de The Leftovers, que es un programa de YouTube que tienen Ethan Klein de H3H3 y Hassan Piker, me quedé muy impresionada porque mostraron unos videos de campaña para distintos puestos de gobierno de Estados Unidos que me gustaría mostrarles porque, bueno, van a ver cosas que tienen en común. I'm running for Congress to put an end to this hogwash, to strip power from the federal government. And that ain't gonna happen. I own guns. To defend your rights. And politics as usual. Ban vaccine mandates. It's time to fight back. Me choqueó mucho, me resultó increíble que candidatos a puestos del gobierno para el Congreso y cosas del estilo mostraran tan abiertamente armas en general, que ya me parece una locura, pero además armas que parecen de guerra. Yo no sé mucho de armas, pero no sé. Lo realmente choqueante es que no es que esta gente es loca y hace cosas que no le sirven. Estas son estrategias pensadas para que más gente los vote, básicamente. O sea que se sabe que mostrar tipo las supercamionetas y a los candidatos apuntando a cosas con armas sirve para que más gente les vote, lo cual me parece realmente increíble. Creo que es muy importante entender que este no es un acto inocente, quizás ni siquiera realista de lo que esta gente es, sino que es una estrategia política y que tristemente funciona, y que la derecha en Estados Unidos, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero la derecha en Estados Unidos está cada vez más desaforada, a tal punto que algo que por ahí para mí como alguien externo le parece ridículo y grotesco, para ellos es un video normal de campaña de los republicanos, del Partido Republicano. Todos conocemos muchísimas masacres o asesinatos en colegios y cosas así que pasan en Estados Unidos, cada vez pasan más frecuentemente. En Wikipedia hay un artículo que se llama Tiroteos masivos en Estados Unidos, y una de las secciones es frecuencia, y me gustaría leerles esta partecita que dice: los estudios indican que la tasa de tiroteos masivos se ha triplicado desde 2011. Entre 1982 y 2011 ocurrió un tiroteo masivo aproximadamente una vez cada 200 días. Sin embargo, entre 2011 y 2014 esa tasa se aceleró mucho, pasando a al menos un tiroteo masivo cada 64 días en los Estados Unidos. O sea, cada 2 meses. Básicamente cada 2 meses hay un tiroteo masivo en los Estados Unidos. Piensen que esto claramente fue escrito, o por lo menos estas estadísticas se tomaron hasta el 2014. O sea, ya pasaron varios años, casi 10, qué terrible. Y estoy muy dispuesta a apostar que esta tasa se aceleró aún más en estos últimos años. Si buscamos tiroteos en Estados Unidos, por ejemplo, en La Nación, yo no es que me metí en La Nación, pero busqué en Google y fue lo primero que me apareció. La última noticia es del 1 de diciembre de 2021 y dice: un estudiante de 15 años abrió fuego el martes en una escuela secundaria en una zona rural del estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos. Después la siguiente es el 26 de octubre, o sea, muy pocos días antes. Tiroteo en un centro comercial en Estados Unidos. El posible autor del hecho fue detenido. Ocurrió en la ciudad de Boise, o no sé cómo se pronuncia, en el estado de Idaho. Del 30 de mayo de 2021, otra noticia que dice: a sangre fría, 2 muertos y al menos 20 heridos en el segundo tiroteo del fin de semana en Florida. Y bueno, basta hacer una búsqueda muy rápida en Google para ver que es un problema cada vez más grave, con cada vez más eventos. Y si bien, bueno, hay cosas que tenemos que entender, como que esto es claramente un problema que está siendo generado por la sociedad y que no es que, o sea, me parece muy importante no analizarlo como casos separados de gente loca o gente mala o lo que sea, sino como un problema social que se está generando desde la estructura social en la que vivimos todos. Pero hay una realidad, y es que en Estados Unidos pareciera ser un foco como muy importante de este tipo de masacres. Yo al menos no escuché de otros países en los que hubiese tantos de estos casos, y por eso creo que acá es importante analizarlo desde este eje de que incluso
en campañas políticas lo que se muestra es gente con armas, gente disparando. Entonces, no es casualidad que estas dos cosas se estén dando en el mismo espacio-tiempo. La normalización y la naturalización del uso de armas es algo que hace que más gente tenga obviamente acceso a armas, ni hablar de que no tienen casi restricciones y de que la derecha cree que el derecho a portar armas de cualquier tipo es una de las cosas más importantes dentro de su concepto de libertad, que días después de las masacres siempre igual sale un montón de gente a defender la aportación de armas como medida de defensa frente a estas clases de eventos tristísimos, y que la aportación en sí de armas, tanto pistolas chiquitas como de armas como las que acabamos de ver en la campaña, sean un símbolo de poder y un signo como de algo positivo y aprobado por toda la sociedad. Entonces creo que hay dos problemas que obviamente van de la mano, pero que está bueno, por lo menos para mí es bueno diferenciar desde mi punto de vista. Uno tiene que ver con las regulaciones o con la parte legal, digamos, de si está bien o no tener derecho a portar armas, de qué tipo de armas, de cuáles son los procesos para poder conseguir y comprar legalmente un arma y cosas así, pero también por el otro lado de esta soltura frente a la sociedad de mostrar a la gente teniendo armas. Yo, por ejemplo, desconozco el tipo de reglamentación que tenemos en nuestro país sobre la aportación de armas, simplemente porque siento que no es algo que esté en mi cotidiano. No conozco a nadie que tenga armas o que me haya dicho orgullosamente. Creo que una sola vez el papá de una amiga del colegio como que mencionó que él tenía armas y le regalaba a las hijas, pero mi percepción y la de mis amigas en ese momento fue como, esta gente está loca, y no como, uy, qué bien, todos deberíamos tener armas. También puede ser que estoy sesgada por mis círculos, por mis vínculos y, no sé, por mi ideología, pero me parece que no es algo tan normal. Creo que es obvio que no es algo tan normal, ni es un tema de discusión que esté tan al frente en las políticas como en Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que esto vaya a ser siempre así en la Argentina. De hecho, estoy temerosamente segura de que está cambiando. Ya con Patricia Bullrich y todo este gobierno nefasto de Juntos por el Cambio, o Juntos o Cambiemos, no sé cuáles de las palabras decidieron tener ahora, la conversación empezó a provocarse un poco más. No estoy diciendo que antes no existiera para nada, seguramente había algunos sectores más conservadores o más de derecha que ya hablaban de estas cosas, pero creo que con la llegada de Patricia Bullrich en particular, se empezó a hablar más de estos temas y logra producirse un círculo vicioso en el que si hay acceso a las armas va a haber más crímenes violentos porque hay más herramientas para cometer esos crímenes, por ende la gente tiene cada vez más paranoia y miedo al eotre, al prójimo. Entonces se sienten como con más derecho a querer defenderse y les parece que la mejor manera de tener una defensa personal es comprando armas, y es un círculo del que es difícil salir si logran lavarte el cerebro y llenarte de paranoia y miedo, hasta tal punto que termina en convertirse en un problema real como lo es en Estados Unidos, donde he visto gente en YouTube, por ejemplo, que dice que les da miedo ir al cine, o incluso supongo que en algún punto te debe dar miedo hasta mandar a tus hijos al colegio porque no sabes cuándo va a venir el próximo loco a dispararle a la gente. Y el gobierno de Macri y Bullrich y todos esos dio paso y está dando paso constantemente, no solo en Argentina, sino que creo que en todo el mundo y en particular en Latinoamérica, a una derecha mucho más brutal. Los que se llaman los libertarios, digamos, que de libertad no entienden nada según yo. Con el ejemplo más grotesco, si queremos, el de Milei, una persona que no sé, o sea, me es muy, muy difícil comprender cómo alguien lo puede ver a una persona como Milei como una opción de alguien que tenga un pensamiento lógico y racional para la sociedad y que tome decisiones que nos afecten a todos. Yo lo veo como un personaje totalmente grotesco, nefasto, parece una sátira de una persona real de derecha. Es realmente extremista y si bien me estoy riendo, creo que es muy peligroso. Milei en la ciudad de Buenos Aires sacó el 17% de los votos y logró 2 diputados nacionales y 5 legisladores porteños. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? No lo sé. ¿Qué le pasa a la capital? Es un misterio que nunca lograré comprender, pero lo que queda claro es que la derecha de extrema, que a algunos nos parece algo tan
ilógico, como que nos parecería imposible que realmente lleguen al poder. Bueno, no es tan así, no es tan imposible, está sucediendo y sigue sucediendo cada vez más. Y quizás todos ya vieron esto, pero en la celebración de las elecciones legislativas de este año, en el búnker o como se le llame, en el escenario en el que estaban los del partido de Milei, hay un momento clave en el que un custodio se sube al escenario del Luna Park y saca un arma. No se llega a ver del todo bien, pero lo pueden ver en el video, se nota, es muy entendible fácilmente que lo que hace el custodio es sacar un arma y medio apuntarle a alguien que del público, algo que finalmente termina en nada porque salen más custodios y no había ninguna situación de peligro aparentemente. Lo único que pasaba es que alguien del público medio que se levantó sobre los hombros de otra persona o algo así, y este custodio sale con una actitud súper amenazante a mostrar que tiene un arma adelante de todo el mundo, o sea, adelante de todo el público que estaba ahí y también poniéndose por delante de todas las personas que integran este partido. Creo que hay dos lecturas de este hecho. Una es, bueno, Milei está loco, no es una persona en todos sus cabales, por ende sus custodios también tendrán ese nivel de violencia que él tiene, y esta es como solo otra de las reacciones exageradas y payasescas de esta clase de gente, que no digo que no sea real, pero me parece que es una lectura quizás un poco más inocente e individualista. Yo lo que creo es que el problema es aún mayor. Lo que creo es que este tipo de actos, esto de que justo en la celebración, cuando mucha gente está filmando lo que sucede, como en todos los búnkers, en todos los escenarios políticos, salga alguien con un arma, no es una reacción exagerada, es una herramienta de propaganda. Este es uno de los primeros actos políticos públicos, si se quiere, de Milei, porque es lo primero que hace, ya habiendo sido anunciado como ganador de algunos de los puestos a los que se había candidateado. Y en su primer acto político público vemos un arma. Y esto para mí no es casualidad y no es un arrebato de violencia y no es una exageración de defensa. Es, de nuevo, propaganda. Por suerte todavía no estamos en un punto en el que un video de campaña pueda mostrarlo a Milei disparándole a un pibe con un arma, pero si ya en su primer acto público es capaz de mostrar y dejar registrado y no hablar en contra, ¿no? Porque podría haber dicho algo en contra al instante de que esto sucediera. O sea, vemos un arma en su primer acto político público. ¿Cuánto falta de verdad para que sus campañas muestren armas? ¿Y cuánto más hace falta para que nos demos cuenta que lo que está intentando hacer este tipo de partidos es normalizar y naturalizar el uso de la violencia armada? Creer que estos son actos aislados y que no van a influir al desarrollo social de nuestro país, que no va a hacer que cada vez haya más muertes por disparos o persecuciones injustas y eventualmente tiroteos masivos, es ignorar la historia de otros países como Estados Unidos, en las que claramente hay una correlación entre la propaganda de armas y la cantidad de masacres y hechos trágicos que ocurren. Entonces no podemos pasar por alto esta clase de evidencias que tenemos de lo que la derecha realmente quiere venir a hacer y está haciendo. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que analizar cómo se desarrollan este tipo de partidos para entender qué tipo de propaganda hacen explícitamente y qué tipo de segunda lectura o mensaje implícito queda por debajo de esa propaganda. Porque lo que creo que va a suceder, similar a Estados Unidos, es que primero lo explícito va a ser similar a lo de los demás partidos y lo implícito va a ser, por ejemplo, en este caso, la violencia armada. Pero eventualmente ese eje se va moviendo hasta que lo explícito sea directamente mostrar las armas y la violencia armada y lo implícito sea mucho peor. Estamos en un momento clave y muy peligroso, no solo para nuestro país, sino para toda América Latina. Por otro lado, creo que también estamos en un momento mundial de mayor conciencia, o por lo menos eso espero. Veo mucha más gente hablando de política y incluso en Estados Unidos hablando de políticas más izquierdistas o socialistas o como queramos llamarles. Así que tengo mucha esperanza en la conciencia que estamos teniendo en los últimos años. Aún así me parece importante seguir discutiendo estos temas y charlarlos y empezar al menos a detectar los puntos de peligro y hacer un pequeño análisis de hacia dónde no queremos ir. Ayer fue el Día de la Democracia y bueno, el Día de los Derechos Humanos. Y la celebración que no debiera ser partidaria, ¿no? Como que la democracia y los derechos humanos debieran ser
algo bueno para todo el pueblo. Y sin embargo, en las celebraciones que se hicieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estuvo el gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También no es casualidad. Larreta y todo su partido y todos los demás partidos de derecha no celebran esas cosas porque no las quieren, porque son los mismísimos herederes de la dictadura. Como decían ayer, mencionaron Lula y también Cristina, las dictaduras ahora son bastante diferentes. Las herramientas de violenta que usan son muy distintas, están más ligadas a los medios y al lawfare y a la justicia, pero también vienen acompañadas de la violencia de siempre. Pero bueno, han encontrado una forma de dominarnos mucho más sutil. La figura de la mirada represora mutó un poco desde un panóptico hasta una autorrepresión y represión entre nosotros, y finalmente, ¿por qué no?, terminará en que no necesitan matarnos ni desaparecernos porque nos vamos a matar y desaparecer entre nosotros. Creo que algo de la táctica también va por ahí. Estemos atentos, hablemos, hagámonos preguntas y por sobre todo sigamos luchando en contra de la derecha, porque creo que nadie quiere vivir con miedo de salir a un recital o de llevar a tus hijos al colegio. ¿Qué dice la evidencia empírica internacional? Que aquellos, y donde más se estudia es en Estados Unidos, aquellos estados que tienen libre deportación, digamos, o sea, tienen menos delitos. Porque en realidad el delito es como cualquier actividad. Cuando vos le das beneficio, cuando tiene mayores beneficios, crece. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le bajás el costo al delincuente, bueno, entonces el beneficio esperado sube y por ende la actividad crece. Es decir, la gente responde a los incentivos. A armar a la sociedad va menos inseguridad. Déjame... Y pero, Sí, dale. Sí. ¿sabes lo que pasa? Que el costo esperado del delincuente no sabe si vos estás calzado o no. ¿Me comprendés? Sí. Y ante la posibilidad, digamos, Bien. su costo esperado sube, la delincuencia cae.